Cuando se quiere hablar de imperios prósperos, no se puede dejar de mencionar al Imperio Mongol, quienes tienen el impresionante récord de ser el imperio más extenso de la historia de la humanidad. Entre el comienzo del siglo XIII y mediados del siglo XIV, se extendieron desde el Mar Negro hasta la península de Corea. Su líder, el infame y despiadado Genghis Khan, se encargó de quedar marcado a fuego en la historia de Mongolia, con sus métodos benevolentes para con su imperio, pero terribles para quienes osaran complicar su expansión por el globo terrestre. En un poderoso ejército de 200.000 hombres, que unido a su genio militar, le llevó a conquistar extensos territorios. Hoy vamos a ver las peores cosas que Genghis Khan le hacía a sus enemigos. La primera es simplemente indescriptible. Con expertos jinetes y arqueros, los mongoles demostraron que eran imparables, derrotando ejércitos en Irán, Rusia, Europa Oriental, China y otros muchos lugares. Este expansionismo acelerado por una gran parte de Asia y sectores de Europa nunca podrían haberse llevado a cabo sin Genghis Khan. De forma curiosa, el ascenso de Genghis, o mejor dicho, Temujin, tuvo su origen en un asesinato cometido cuando tenía solo 14 años. A esa corta edad mató nada más y nada menos que a su hermanastro mayor. Según varias versiones, surgió como parte de una pelea por comida, ya que en este momento la familia de quien sería reconocido como Genghis Khan vivía en la indigencia, luego de haber sido abandonada por su clan tras la muerte de su padre a manos de los tártaros por envenenamiento. Él fue enviado al exilio. Si sobrevives a una infancia como la que tuvo Genghis Khan, estarás resentido. Querrás demostrar a todo el mundo que estaban equivocados. Con el paso del tiempo, quien sería el líder supremo mongol promovió la libertad religiosa y prohibió el uso de la tortura en todo su reino. Después de su muerte, el imperio mongol fomentaría las rutas comerciales y las relaciones diplomáticas que ayudaron a mantener su fuerza y trajeron noticias y conocimientos del mundo exterior a Asia. Lo interesante es que prohibió la violencia interna, pero no la externa, por lo que los castigos que veremos a continuación los llevaba a cabo sobre sus enemigos o sobre poblaciones que estaba conquistando, sembrando el terror en sus víctimas. La venganza a su padre y el ataque a sus enemigos. Unos cuantos años después del episodio con su medio hermano, era considerado un prometedor líder militar y ya lideraba al ejército de su clan. Una de las primeras cosas que hizo con ese ejército fue buscar venganza por el asesinato de su padre. Temujin acorraló al principal ejército y campamento tártaro, masacrando a muchos en la batalla y tomando miles de prisioneros, hombres, mujeres y niños. Luego, aplicó un castigo colectivo, masacrando a todos los hombres del campamento, excepto a los niños. ¿Cómo decidía a quién matar y a quién no? Comparaba su altura con la de una rueda de un carro. Quien fuese más alto que su marca era asesinado en ese mismo instante. Esta fue una constante durante el liderazgo de Genghis Khan a posteriori. Por lo general, al atacar a una ciudad enemiga, enviaban una advertencia: rendirse y salir relativamente ilesos o morir masacrados. Estas matanzas se daban en luchas cuerpo a cuerpo porque los mongoles se desplazaban a caballo y eran comunes el uso de un arco curvo y flechas para asesinar a sus víctimas. Tanto así que se sospecha que Temujin acabó con la vida de su medio hermano de esa forma. Even children. They learned to release their arrows at the exact moment the horses' hooves were off the ground, for maximum accuracy. Se estima que entre un 5 y un 10% de la población mundial fue asesinada o murió como resultado de sus sangrientas campañas. Este sistema de subsistencia forjó el carácter de Genghis Khan, y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión. Enemigos aplastados. Durante la famosa batalla del río Kalka, donde los mongoles estaban abriendo paso por lo que sería actualmente Ucrania, se dio una situación muy particular. La victoria fue del ejército mongol de forma aplastante. El ejército de Kiev cayó 3 días más tarde. Numerosos príncipes de la Rus de Kiev resultaron muertos. El 90% del ejército aliado quedó aniquilado. Los mongoles habían prometido no derramar la sangre de sus prisioneros. No obstante, los dejaron morir por asfixia al amontonarlos, atados unos con otros, bajo unas enormes planchas, y a continuación los mongoles se instalaron encima de esta tarima improvisada, con mesas y sillas por encima para festejar la gran hazaña que habían realizado anteriormente.
Celebraron su victoria sobre los cuerpos aún vivos de sus enemigos, comiendo y bebiendo mientras los príncipes rusos morían aplastados bajo sus pies. Eliminaron del mapa a los tangutos. Los tangutos eran quienes formaban parte del imperio Tangut o Chi-Chia en el noroeste de China. Su ideal geografía les permitía controlar las rutas comerciales entre Asia Central, el Tíbet, Mongolia y China, por ejemplo, mediante la famosa ruta de la seda, cobrando elevados impuestos a quienes quisieran pasar por sus tierras para comerciar. Este era un motivo de guerra comercial con los mongoles, quienes pretendían un cobro mucho menor de impuestos para poder comerciar con mayor rédito económico. He knew the Chinese would not tolerate such a powerful leader as him on their border. Si bien Chi-Chia fue un inicio difícil de conquistar por la elevada resistencia que ejercieron en la fortaleza, lograron destruirlos simulando una retirada, lo que alejó a campo abierto a los enemigos, que fueron fácilmente destruidos por los hábiles y despiadados mongoles. Norte de China, 1215 después de Cristo. Vienen los mongoles. Al final, Chi-Chia fue borrada de la historia. No habían escrito sus propias historias, por lo que los únicos registros de su existencia provenían de los países vecinos. Su lengua no se recuperó durante más de 700 años. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XX para que los arqueólogos desenterraran piedras que contenían su escritura. Plata fundida. Una ciudad dominada por un noble llamado Inalchuk se interponía en la sed conquistadora de Genghis Khan. Previamente había enviado una caravana para poder expandir la ruta comercial, pero no solo fue rechazada, sino que sus hombres fueron completamente eliminados. Ante esto, el líder mongol se dirigió al lugar y terminó por masacrar a toda su población, con un castigo bastante particular sobre su líder. Le introdujo plata fundida en sus ojos y oídos para provocar el extremo sufrimiento del noble que había rechazado su propuesta. Al gobernador avaricioso Inalchuk, arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela, le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas. Se dice que en esta expedición declaró a los habitantes que había sido enviado por Dios él mismo para castigarlos. Luego aniquiló absolutamente a toda la población y borró la ciudad de la faz de la tierra. Según estimaciones históricas, Genghis Khan fue responsable directo o indirecto, por sus hombres, de la muerte de aproximadamente 40 millones de personas, y se alegraba de presumir de estos números cada vez que tenía la oportunidad. En sus ojos, la violencia a la hora de conquistar estaba justificada y quedó demostrado desde el asesinato a su propio hermano. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinión tienes sobre Genghis Khan? ¿Te daría miedo vivir en esta época histórica?